Candela con Enrique Encinosa, hoy se honra. Y se honra porque tengo aquí a un buen amigo, a un buen cubano y a un hombre que la historia de Cuba le va a deber mucho. El hijo del teniente Corzú, Tu Pedro Corzú. amigo, ¿Eh? tu amigo. Sí. Y Pedro fue al presidio muy joven, acusado de todas esas fechorías imperialistas contra el sistema castrista. Cumplió su prisión, vivió en Venezuela, regresó aquí y aquí creó el Instituto de la Memoria Histórica contra el totalitarismo. Y déjeme decirle, yo trabajé con Pedro desde el principio por un tiempo y trabajé en 3 guiones de documentales, eh, desde el primero, sobre todo, al filo del machete. Y con el tiempo me he asombrado del nivel de producción que ha tenido Pedro Corso en el Instituto de la Memoria Histórica. Así que bienvenido, pero antes quiero recordarles a nuestra audiencia que todo lo que todos estos programas míos, tanto el de historia como el de Candela, salen en Rumble, en Telegram, en X, en True Social, no sé si Trump lo lee, en YouTube y en Facebook. Así que, Si lo ve, no lo entiende. si no, Si lo ve, conferencias, libros, adelante. Mira, antes que todo, Enrique, un fuerte abrazo y gracias por esta oportunidad. Realmente, como bien dijiste, estuvimos trabajando juntos durante muchos años y, y siempre fue una gran satisfacción porque tú también has sido un hombre estrechamente comprometido con la democracia y la libertad de los cubanos. El instituto, como tú bien sabes, lo fundamos en el año 1999. Ya cumplimos 26 años. Oye, he oído. Ha llovido. En estos 26 años hemos hecho 18 documentales y tenemos 3 en producción. El último documental que terminamos se llamó Cubanos combatiendo el castrocomunismo en África, los Macasis, dedicado a esos heroicos hombres que en los años 60 se fueron al Congo y después en los 70 estuvieron en Angola combatiendo la presencia castrista en el continente africano. Ese Tú sabes documento, que yo tengo una novela en inglés que se llama Hunting Che Guevara, que trata precisamente sobre la época de los Macasi y la rebelión de los bueno, Simbas. estos hombres tuvieron un enfrentamiento en el lago Tanganica con Ernesto Che Guevara. Lo puse en la novela. Sí, Ernesto Che Guevara escapó de puro milagro de ese enfrentamiento. Fíjate, no fue tanto puro milagro como que iban varias lanchas y cuando empezó el tiroteo entre, cubanos matando a cubanos en el lago Tanganica, eh, la lancha de Che se adelantó y se fue y los demás se quedaron a fajarse. Pero Y por eso te digo de puro milagro, porque fue un enfrentamiento muy serio, muy fuerte, que Guevara evadió, se escapó, y esta gente, como estaban fajados, me refiero a los patriotas cubanos, como estaban fajados con africanos y cubanos que estaban en las otras embarcaciones, no pudieron perseguirlo, porque si ellos hubieran tenido oportunidad, lo hubieran perseguido. Fue un encuentro muy fuerte, muy arduo, donde realmente una vez más se demostró el compromiso de todos esos hombres, entre los cuales la mayoría ya han fallecido desgraciadamente, de todos esos hombres por llevar la libertad a Cuba. Hay que recordar que algunos de ellos participaron en la expedición de Bahía de Cochinos en abril del año 61 y también, todos los pilotos, sobre todos todo, los que fueron pilotos del grupo
del el grupo voluntario que se llamaba, todos los pilotos de McCarthy eran veteranos de Girón Fueron y un veteranos par de guerra murieron allí. y después fueron a Centroamérica. O sea, eran hombres que no se cansaban de luchar, que sentían un compromiso constante y permanente. No tenían descanso. Después fueron a Centroamérica para atacar intereses castristas en la isla de Cuba a través de embarcaciones que utilizaban las mismas que llevaron y cooperaron en el lago Tanganica. Realmente fue y ha sido uno de los documentales más emotivos que nosotros hemos podido hacer. Ahora mismo estamos trabajando también con Wenceslao Cruz en otro documental dedicado a un cubano ejemplar, a Armando Sosa Fortuny, que como tú bien sabes, cumplió en Cuba 44 años de prisión en 2 etapas. Participó Sosa Fortuny en la primera expedición naval que desembarcó en Cuba en octubre-noviembre del año 1960. Ahí cumplió 18 años de prisión, salió para Estados Unidos. Fue cuando fusilaron a McNair, no, Fue cuando fusilaron a Bobby Fuller. a Bobby Fuller, fusilaron a 3 estadounidenses y 7 cubanos y murió en combate el Indio Feria. Pues fue un acontecimiento realmente Sí, fue el impactante, desembarco de Imías. el desembarco de Mías. Uh-huh. Este hombre, Armando Sosa Fortuny, salió de Cuba en el año 78 después de cumplir más de 18 años de prisión. Llegó a Estados Unidos y en vez de buscar una vida tranquila, no, siguió honrando su compromiso con la patria. Armó otra expedición y partió para Cuba en los años 90. Allí fue capturado y estuvo en prisión hasta su muerte, 20 y pico años, llegando a cumplir entre esas 2 etapas 44 años en prisión. Estamos Wow. terminando ese documental, está prácticamente terminado. En cuanto esté listo, te aviso y por supuesto está a tu disposición. No solo eso, cuando esté listo los dos para inaugurar, ponte en contacto conmigo, con Manny, que Manny es mi Chief of Production Anchorman, Ok, ¿ok? Y te traemos un par de veces al programa. cuando tú Y guste, estamos siempre a la orden. no, no, Pedro, vaya, el gusto es mío. mucho Acá, gusto, y Pedro. Te quería hacer una pregunta porque Enrique mencionó que viviste en Venezuela. ¿Qué tiempo viviste en Venezuela y qué años fueron esos? 12 años, entre el año 1981 hasta el 92. Te voy a hacer una pregunta porque yo nací en el 62. Yo honestamente ya nací en el castrismo. Yo salí de Cuba de 2 años. Mi madre era la artista Ada Béjar, la artista cubana. Señora actriz, Sí. la recuerdo de Y la mi televisión madre nacional. me quiso sacar a mí rápido y también le estaban cayendo arriba para que hiciera propaganda para el régimen cuyo ella no quería hacer. En el 64 pudimos salir de Cuba vía México. Mi pregunta es esta, porque tú viviste también en Venezuela y obviamente tenías edad para ver lo que pasó en Cuba. ¿Qué similitudes tú puedes dar? Porque obviamente a Venezuela le ha caído un comunismo similar, aunque ellos tienen otra economía, ¿no? Pero un comunismo similar. ¿Qué tú puedes decir? ¿Qué tuviste en esos tiempos que te puede dar la idea de que por qué ellos cayeron en la trampa del ratón también? Mira, porque los pueblos no aprenden. Cuando nosotros le decíamos a los venezolanos de que el castrismo era una amenaza cierta, la inmensa mayoría de los venezolanos no lo creían. Es más, cuando el propio Hugo Chávez se presentó a las elecciones en el año 98, se insistió, muchos cubanos, eh, Pedro Pérez Castro, Eduardo García Moure, ya fallecido desgraciadamente, trataron de convencer a través de diversos medios de propaganda al electorado venezolano de que Hugo Chávez era un riesgo mortal para la democracia nacional y no le hicieron caso. Porque es que los pueblos tienen a veces una vocación suicida, como lo demostró el pueblo cubano en el año 1959. Enrique tiene una frase que yo la utilizo con mucha frecuencia en mi columna: un histerismo colectivo. ¿Te recuerdas, Enrique? Esa fue tu expresión más concreta y más mm, hermosa, en mi opinión, en el documental Al filo del Histerismo machete. colectivo.
¿Eh? La Histerismo puedes colectivo. seguir utilizando, está en el nivel público y yo no necesito regalías. Yo lo sé. No, ni tampoco le vamos a dar. Hay un punto interesante y es que los pueblos cometen suicidio, desgraciadamente. Nosotros los cubanos, yo ayer, el pasado domingo, llegamos al Teatro Manuel Artime y había un grupo de compatriotas afuera sentados, entre ellos un compañero de presidio, y empezó a culpar a naciones extranjeras de la situación de los cubanos. Y dije, no, 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 no. Los únicos culpables de lo que ha pasado en Cuba somos los cubanos. No hay más culpables, somos nosotros. Nosotros fuimos los que salimos a la calle y a muchos compatriotas no les gusta oír esto, pero la verdad hay que decirlo. Nosotros fuimos los que salimos a la calle gritando elecciones para qué. Yo lo viví, como bien dijiste, Elecciones yo para tengo qué. No, no, 82 oye, años. sí, eso era uno, elecciones para qué, Fidel seguro, a los Y, yanquis dale y duro. Fidel es comunista, que me pongan en la lista. Nosotros salimos a la calle a decir eso. Yo tenía Y un el super, peor de todos, yo trabajé cuando Paredón. joven con un No, no, supervisor. no. Yo no salí, pero la inmensa mayoría del pueblo cubano, si no salió, parecía que había salido. ¿Y Porque cuántos las calles gritaron estaban llenas Paredón? de gente gritando paredón, Sí, de sí. gente diciendo horrores en contra de otras personas, verdades o En mentiras. Miami-Dade yo tuve de maestro a Félix Cruz Álvarez, cuyo yo no creo que él está vivo todavía. Y una de las cosas que me acuerdo, yo era joven, que él dijo que cuando habló de eso mismo, de la gente gritando paredón, y decía que cuando el pueblo veía sangre, se volvían peores que los tiburones. Eso Bueno, es una... a mí me dijo una vez Orlando Bosch en la cárcel de La Planta. Eh, yo me congratulo de haber sido un gran y estrecho amigo de Orlando Bosch. Me dijo Orlando Bosch en una ocasión, mira Pedro, cuando la gente va a una corrida de toro, quieren ver sangre y si es el torero, mejor. Sí, Eso desgraciadamente No, nosotros es cierto. vimos en Cuba pidiendo paredón, mucha gente quería sangre. No, era capaz de, no eran capaces posiblemente de sacrificarse, pero sí querían ver sangre. Pedían paredón por cualquier cosa. Y eso hay que recordarlo, no podemos olvidarlo, porque eso es parte de la justicia que nuestro país reclama en el futuro. yo creo que el comunismo, y por eso yo te estaba haciendo la pregunta, se coge de una serie de instintos humanos, cuyo yo creo que llevamos todos. Uno de ellos obviamente es la ignorancia, porque no entienden en lo que se están metiendo y lo duro que es salirse. Pero entonces está la mezcla de la envidia, de querer tener lo que no te has buscado, no te has ganado y por alguna razón piensas que te mereces. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que esta gente usan para ganar el poder. Yo comparto ese criterio tuyo. Hay mucha ignorancia, perdón, pero también hay envidia, hay muchos sentimientos negativos en las Exacto. personas que respalden estos tipos de gobierno. Bueno, y déjame decirte, mira, la justificación frecuentemente tiene que ver con la situación, ¿ok? En Guatemala, por ejemplo, eh, un salario de un obrero trabajando en una maquiladora o trabajando en una fábrica es de $1 diario, dos a más, ¿ok? El nivel de gente que se muere de problemas de úlceras sangrantes y etcétera, se basa en que los pobres comen pepino y comen pepino a pulso y lo comen por eh, Porque matar no el tienen hambre. alternativa. Entonces lo que tú tienes es el hecho de que llegue un momento en que si tú estás en esa situación, tú tienes dos o tres alternativas. O te metes a militar, que te dan tres comidas diarias y un salario miserable. O te metes a guerrillero, que puede robar, ¿ok? O te metes a criminal, que puedes ganar muchísimo dinero hasta que te maten. Pero tú sabes, para un pirata es preferible pasarse un año pirateando
y morirse que pasar hambre un año. Bueno, lo estás viendo con los barcos que siguen saliendo y jugándola sabiendo que los Estados Unidos los están bombardeando. Sí, Y ya tú iban por dirías que después del 43 primero muertos. y segundo paren, pero no paran. Ahí siguen saliendo. O los están forzando a salir, porque yo creo que si yo fuera una de esta gente que estoy en el contrabando de droga y me dice, oye, mañana toca llevar un cargamento, le digo, no, no, que lo lleve tu abuela, porque yo no me voy a meter en ese barco, pero están saliendo igual y uno tiene que hacerse la pregunta, ¿los están forzando o lo hacen por necesidad? No sé. Por las Eh, razones que lo hagan o por los motivos que lo hagan, es una acción criminal y tienen que ser reprimidos de alguna manera. Bueno, nosotros siempre le llamamos la guerra contra la droga. Trump la ha vuelto una guerra contra contra la Hay que hacerlo, hay que hacerlo. droga. ¿No? Yo soy partidario de ese tipo de gestión. Y déjame decirte, porque seguimos oyendo más y más, que parece que los Estados Unidos están cerca de tomar acción contra Maduro. ¿Tú eres partidario de esa opinión también? Yo soy partidario de que se haga algo concreto contra las dictaduras. Si va a ocurrir pronto o más tarde, lo ignoro, lo desconozco. Pero yo soy partidario de que se actúe en contra de las dictaduras de cualquier tipo, de derecha o de izquierda, porque todas las Correcto. dictaduras Son violentan malas. los derechos humanos. Yo creo que a Maduro, opinión mía, ¿no? Y es mi criterio, todo el armamento que ha puesto los Estados Unidos ahí es más que para la droga y yo creo que Maduro tiene los días contados. Bueno, fíjate, yo creo que Trump está asustando a Maduro. No necesariamente quiere decir que vaya a atacar, ¿ok? Ahora, yo lo que creo que está tratando de llevar la situación al nivel de que le den un golpe de estado a Maduro, su propia gente, que alguien lo entregue por los 50 millones, ¿no? Y llevarlo a un nivel de presión económica con lo de las drogas. Pero si hace algo armado, yo te diría que lo que se haría sería un dron o dos drones que volaran en Venezuela, buscaran posiblemente en la carretera a un narcotraficante grande del grupo de los Soles y se lo llevaran con una explosión. Y entonces Maduro pondría el grito en el cielo y más nada. Pedro, ¿qué tú piensas? Mira, yo simplemente recuerdo 1900, la década de los 80. El presidente Ronald Reagan hizo esto mismo, quizás con menor intensidad. Desplegó una fuerza de tarea naval en el Caribe. Tú lo recordarás. 83, 82, 83 u 84. Desplegó una fuerza de tarea en el Caribe bastante poderosa, tanto que el gobierno cubano creía que lo iban a invadir. Fue en los tiempos en que la dictadura cubana le estaba prestando el mayor apoyo de sus reservas a las guerrillas del Frente Farabundo Martí en El Salvador. Yo recuerdo eso, yo estaba en Venezuela en ese momento y había amplia información al respecto. Y no sé qué va a ocurrir. Lo que yo sí estoy de acuerdo es que ocurra algo, lo que sea. Me parece que Maduro está de más ahí, como lo están los Ortegas, como está Miguel Díaz Canel, como está Evo Morales en Bolivia. Son gente que están dañando a sus países profundamente y deben ser sacados del poder porque han demostrado de que no creen en la democracia, que no creen en la dignidad humana en ninguna medida y por lo tanto no deben gobernar. Y esperemos que los pueblos no se vuelvan a equivocar, porque en el caso de Cuba Castro llegó por las escopetas, pero Evo Morales, Daniel Ortega y Hugo Chávez, con su heredero Nicolás Maduro, llegaron al poder con los votos. Y eso es un punto en el cual la responsabilidad es de los pueblos, Claro, no es de más nadie. 100%. Estoy de acuerdo contigo 100%.
Déjame decirte, Enrique, que lo que yo anticipo es que los Estados Unidos puedan que ataquen algunos lugares donde Maduro tiene las fuentes militares fuertes con la idea de que volverlo tan débil que la oposición, cuyo no tiene las armas, tenga la posibilidad eh, de por lo menos dar ese golpe y después maybe hasta tener el apoyo de los Estados Unidos. Porque acuérdense que el gobierno de Maduro no está visto mundialmente como un gobierno legítimo en este momento. Y el ejército de Venezuela, que por cierto tuvo una tradición democrática por años, hasta que empezaron las purgas comunistas, castristas comunistas. El ejército de Venezuela no ha estado en combate. Todos los que están recibiendo paga y entrenamiento no son veteranos de nada. ¿Ok? Y posiblemente cuando se ponga la cosa caliente van a echarse a correr. ¿No te acuerdas hace unos años un dron que voló por arriba de una manifestación militar? Y el batallón entero, que un batallón son 600, 700, de 500 a 800 hombres según. Y el batallón entero se mandó a correr. ¿No te acuerdas? Yo me No acuerdo de recuerdo, algo y tú lo has mencionado no en el era un programa. desfile militar, era una ceremonia militar, lo recuerdo. Mostraron temor, mostraron miedo, hay que decirlo así. Y era un dron. Y no era ni siquiera un dron militar. Era un dron de eso que Alguien que uno... posiblemente estaba volando para coger video. ¿Sabe Dios lo que fue? Eso mismo. Desgraciadamente, recuerdan que el cartel de los soles, se dice el cartel de los soles porque estaba integrado por generales. No eran los generales de la República Democrática de Venezuela, de la que surgió el 23 de enero del año 58. Eran generales que se formaron ya bajo el castrochavismo. Hay que señalarlo. Yo conozco a muchos de esos generales que se forjaron en la etapa democrática venezolana y eran militares de honor, eran militares con criterio, con valores. Muchos de ellos están asilados aquí en Estados Unidos. Yo conocí uno. Pero desgraciadamente eh, las cosas cambiaron. El chavismo ya lleva más de 25 años en el poder y han tenido tiempo para forjar sus propios aparatos de justicia, militar, policíaco, represivo. Los tienen tal y como ha acontecido en Cuba, que ya en breve, si no ocurre un milagro, y yo no creo en milagros, aclaro, si no ocurre un milagro, van a cumplir el castrismo 67 años en el poder. Caballero. Yo digo que yo me avergüenzo como cubano cada vez que recuerdo esa cifra. 67 años en el poder. Es horrible. Porque ahora tenemos un pueblo de disidentes, no de opositores. Caballero, pero también hay que darle, mira, porque es que hay veces que yo oigo, yo creo, si los rusos hubieran, mira, si cuando Kennedy tuvo, cuando la crisis de octubre, el negocio es, se tienen que ir de Cuba completamente, olvídate de los cohetes, se tienen que ir aquí y vamos a suponer que Rusia, que era la Unión Soviética en ese momento, hubiera accedido. Castro no dura en el poder. Sin el apoyo de los rusos, Castro no dura en el poder. Si muchas de las personas que ayudaron a Castro a coger el poder con la idea de que iban a montar una democracia, se le reviraron. Cuando, Bueno, déjame decirte que durante la crisis de los cohetes, las tropas castristas rodearon las bases de cohetes, porque dejaron fuera a Fidel de la negociación. Y se pensó, o sea, los rusos lo que tenían miedo era que Fidel tomara las bases y empezara a negociar por su cuenta. Y por el otro lado, eh, las tropas que estaban en las bases no eran tropas rusas, eran las tropas especiales, el Spetsnaz de la KGB. Y fue la única vez
que Rusia o la Unión Soviética sacó su cohetería de su frontera. Y en Venezuela también hay eso. En Venezuela sabemos que hay tropas especiales cubanas, han hablado de tropas chinas, tropas rusas. Yo no sé exactamente cuántas, pero yo creo que en este momento podemos decir que ese régimen también nos ha ayudado a mantener del extranjero. Ah, yo no sé, yo creo que en Venezuela puede venir un cambio. Y el cambio viene por dos razones. Aparte del movimiento de las drogas, yo quiero recordarles a ustedes que al principio de esta administración de Trump, cuando cogió el poder al principio de año, una de las movidas primeras que Trump trató de hacer fue eliminar el petróleo, la compra de petróleo venezolano, cuyo se le complica porque ExxonMobil, las compañías americanas, tienen vaya, la necesidad de ese petróleo. Y yo creo que le dijeron, oye, los precios se van a disparar en los Estados Unidos, cuyo es algo que él había prometido que iba a bajar los precios, pero él no le perdona a Maduro. No, olvídate de la droga, porque la droga es la excusa, y no es la excusa, es una verdad que lo están haciendo. Pero para llamarlos un cartel terrorista, Un estado narcotraficante. exacto. Pero lo que él no le perdona es lo que hizo cuando en 2020 él perdió la elección, como abrió las prisiones, los manicomios y mandó a toda esa gente para acá, para los Estados Unidos. Y eso es lo que Trump le tiene, y lo dijo los otros días en una entrevista, creo que fue en 60 Minutes, que esto es algo que yo vengo diciendo y lo repitió. No se la perdona. Y si él va a seguir comprando el petróleo, pero Maduro no va a ser el beneficiario. Y yo creo que le quedan, honestamente, le queda poco tiempo. Yo no creo que llegue a final del año. Opinión mía. Ustedes pueden, obviamente, tener la de ustedes y discrepar. No, ojalá, ojalá. Te voy a Así. decir, como le he dicho a mi esposa, ojalá ocurra, yo lo dudo. No, yo también. Yo creo que dura más de No, diciembre. todos los países tienen intereses y Estados Unidos es el país con más intereses en el mundo, porque es la primera potencia mundial. En consecuencia, Estados Unidos, si le conviene derribar a Maduro, lo va a derribar. No lo va a derribar por los venezolanos, Lo no, va a derribar porque le conviene. le conviene a Estados Unidos. Son realidades históricas. Y mira, yo tengo una que hay veces que me molesta hasta hablarla, pero creo que hay mucha realidad. Al final, si ellos tumban ese régimen, Venezuela se vuelve a levantar, porque tiene una serie de recursos naturales que desafortunadamente Cuba no tiene. Cuba se volvería muy dependiente en los Estados Unidos si fuera a pasar. Y yo no sé hasta qué punto eso es algo que le convenga a los Estados Unidos. Fíjate lo que a los cubanos le convenga. Estamos hablando a la nación. Tener un satélite que tienen que mantener en todas formas, porque Cuba, la infraestructura está destruida. Cuba que tiene en este momento. El turismo, ni eso. No, el turismo cubano es de 3 o 4 millones. Y el turismo en la Florida, no, no, es de 33 no, fue 33 millones, creo. Así Mira la que, diferencia. Mira la diferencia. En este momento, bueno, ustedes ven en las condiciones que está. eh, pero bueno, vamos a ver. Yo espero que eso no, pero déjame decirte, yo sí creo, o sea, yo creo que el futuro de Cuba, cuando aquello colapse, que cada día parece que está colapsando más y más, porque han tenido apagones de 24 horas en 48% del país, sí, ya no son apagones, ¿cómo es? alumbrones, Aprendones. Aprendones. alumbrones cuando alumbra. Alumbrones, alumbrones. Pero eh, Cuba tiene tierra fértil, ¿ok?
Cuba tiene gente empresarial, porque lo ves aquí, ¿ok? Gente que han llegado hace 5, 6, 10 años y, tú sabes, y están trabajando y están ahorrando y están viviendo. Eh, y hay una tecnología que puede reconstruir Cuba y un turismo que puede renacer muy rápidamente y multiplicarse por 10. Esto sería a mí me encantaría un día, y yo sé que obviamente nos queda poco tiempo y no es el momento, pero sería ideal tener un programa en eso mismo. ¿Qué se puede hacer el día que ese régimen caiga y haya una oportunidad de levantar un capitalismo en Cuba una vez más? Y yo creo que sí, tú tienes razón. Va a haber inversiones, va a haber de todo, pero yo de verdad pienso que después de 60 y pico de años abajo de ese régimen, se va a demorar mucho levantar ese pueblo. Bueno, Pedro, ¿cuál es tu opinión? Yo soy más optimista que tú. Yo confío en la capacidad de recuperación del pueblo cubano. En este momento, después de 67 años ya de hecho de dictadura, aunque nos falte un mes y unos días, estamos viendo que en Cuba hay más de 1.500 presos políticos. En su inmensa mayoría, menos de 40 años tienen. O sea, nacieron después del régimen totalitario. Y como dice Enrique Encinosa, tenemos una gran cantidad de jóvenes que han llegado a Estados Unidos en los últimos años y vemos cómo emprenden, cómo tratan de activar su economía personal. Yo tengo confianza en la reserva de la nación cubana, confío en eso. Y por último, hay un exilio, hay, un, Esa parte. hay una emigración, exilio no, hay una emigración, porque exiliado es el que trabaja para su país todos los días, aunque sea un granito de arena. El que se dedica a hacer riqueza, cosa que es muy buena, no lo estoy criticando, no es un exiliado. Hay una emigración que sabe hacer dinero, que sabe invertir, que sabe progresar, que lo ha demostrado, que tienen habilidades para eso, para lo que yo no tengo habilidad, lo admito públicamente, que yo creo que van a ver en Cuba, van a ver a Cuba como un espacio de inversión altamente productivo. O sea, yo tengo confianza en el futuro. Lo que quiero es que acabe de producirse y después vemos cómo levantamos la No, montaña. y es verdad, porque una de las cosas, obviamente, abajo el régimen que existe hoy en día, nadie sería capaz de invertir un kilo, porque mañana cambian de idea y te lo quitan, como le han hecho 20 veces. Ellos abren un poco de vez en cuando, dejan que la gente haga 4 kilos para quitarse la presión y cuando ven que están ganando, los cierran, los oye, meten presos, le quitan todo. haz, Enriquito, importante, nos queda poco tiempo para que ok. tenga. No, lo que quería hacer un comentario. Hace unos años, el Wall Street Journal publicó sobre las inversiones extranjeras en Cuba bajo este sistema que está ahora y dijo, el problema de los cubanos es que ellos quieren que tú inviertas. Lo que no quieren es que tú ganes dinero. No importa, Riquito, no, se nos acaba el tiempo, vamos a tener que, pero Pedro, vienes otra vez al programa. cuando ustedes gusten que estamos a la orden. Enrique. Candela. Candela.